el reposo del Hijo es el número 3. Ustedes han de haber visto el comentario, han de haber visto el video. Si usted está ahí pendiente de lo que se está enseñando en Ebenezer, lo ha de haber estudiado en algún momento. Y cuando yo vi el número 3 enmarcado ahí en el reposo del Hijo, me llamó la atención porque dicen el reposo del Hijo el número 3, el reposo del Padre el número 7. Y el reposo del Espíritu, hablaban de 42 estadios y hablaban de otra situación, pero yo quiero hablar, hermano, del número 3, del reposo del Hijo en el número 3. Cuando yo voy a la Biblia, y me tomo el tiempo de ver el número 3 y me doy cuenta que nosotros somos seres tripartitos. ¿Cuántos saben? Yo creo que esto lo manejamos todos, la mayoría. Somos seres tripartitos, tenemos 3 hermanos en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y cuando veo el tabernáculo, oiga lo que le voy a decir, porque aquí quiero comenzar a hablar algo complicado. Cuando veo el tabernáculo, me doy cuenta que el tabernáculo tiene 3 partes, que el tabernáculo tiene 3 lugares. Y yo creo que la mayoría lo conocemos, que el tabernáculo tiene atrio, tiene lugar santo y lugar santísimo. Entonces, cuando yo hago un paralelo y cuando yo trato de alguna manera de llevar esos 3 lugares a nuestra vida, a nuestro ser, es bien fácil determinar cuál es el atrio en nuestro ser, cuál es el lugar santo en nuestro ser y cuál es el lugar santísimo. Es bien fácil determinarlo. No cuesta determinar en qué lugar cada uno, qué lugar representa cada parte de nuestro ser integral. Por ejemplo, yo le quiero comenzar acá. Voy a reiniciar mi iPad. Tal vez reiniciando el iPad se conecta, si no. Ahorita ya lo apagué. Lo voy a reiniciar porque ya lo había detectado y de repente ya hay un obstáculo acá para poderlo hacer, porque necesito que leamos algunos versículos. Pero mientras reinicia esto, yo quiero que usted me ayude. ¿Cuántos están conmigo acá? De aquí vamos hasta las 11, hermano. O sea que no esté viendo el reloj. Aquí vamos y si es posible a la 1, no se preocupe, hermano, ¿no? Vamos para la noche. Pero si nosotros hacemos un paralelo, oiga acá, vamos a hacer una comparación. Si nosotros hablamos, el reposo del Hijo está enumerado en el número 3, entonces un hermano ahí en un video dijo de la siguiente manera: en grupos de 3, buscando grupos de 3 en la Biblia, él dio un ejemplo que vio el apóstol Sergio, y yo lo quise aplicar en un montón de cosas, buscando en la Biblia grupos de 3. Y en esta ocasión, hablando de la alabanza, buscar el 3 en la alabanza, el reposo, hermano, del Hijo, buscando ahí los números 3. Decía el hermano en este orden, como por ejemplo, decía el apóstol Sergio, cuando dio este ejemplo, Pablo sembró, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Entonces él hablaba de que ahí estaba el reposo en el 3, que nosotros podemos sembrar, alguien va a regar, pero que el Señor da el crecimiento. Debemos de aprender a descansar en lo que Dios hace, en lo que Dios nos da. Entonces cuando yo vi el tabernáculo desde ese punto de vista y hablando de nuestro ser integral, yo traté ahí en la Biblia y de ir a buscar y de agarrarme, hermano, de algo, porque yo siempre he tenido problemas con la música. Yo siempre he tenido problemas con la música. Yo no sé usted. La mayor bendición que tengo es que no soy músico. Porque si fuera músico, hermano, yo no sé qué más problemas tuviera en el alma. Y cuando me doy cuenta que yo no soy el único que tiene problemas con la música, me doy cuenta que la mayoría de personas, hermano, que vivimos en este planeta, en determinado momento hemos tenido problemas con la música. Hemos tenido problemas musicales en nuestra vida. Hemos tenido áreas, hermano, que se deben de ministrar. Y yo agarré el tabernáculo y agarré mi ser integral, para poder decir que el cuerpo corresponde al atrio. ¿Está conmigo acá? Para decir que el alma corresponde, ¿a qué corresponde el alma? Al lugar santo. Y para decir que el espíritu corresponde al lugar santísimo. Entonces, bajo ese orden de ideas, bajo ese pensamiento, yo quiero platicar con ustedes, hermanos, en esta noche. Ya noche, porque ya está oscureciendo. El pastor Joaquín dijo que tenía algunos ejemplos y no les quería caer mal. Yo tampoco les quiero caer mal, pero quizás les voy a caer mal con algunas cosas que les tengo que decir, ¿verdad? Por fin, quizás lo menos que pueden hacer es volverme a invitar a predicar, pero no pueden hacer eso, me tienen que invitar cuando cumplan 15 años, ¿verdad? A la quinceañera. Entonces, viendo esa situación, yo me doy cuenta de que nosotros tenemos que ser ministrados integralmente, que se nos debe de ministrar el cuerpo,
que se nos debe ministrar el alma, pero también se nos debe ministrar el espíritu. Y por lo general, tal vez mi esposa se puede conectar, por lo general, hermanos, a la mayoría de nosotros nos cuesta que se nos ministre, hermanos, el espíritu. Es bien complicado cuando uno ve el tabernáculo de Moisés. Cuando uno ve, hermano, cómo se entra al atrio, cuando se pasa al lugar santo para llegar hasta el lugar santísimo, uno puede ver como un colador que hay entre cada lugar. Cuando uno ve en el atrio entran todos, hermano. En el atrio entran hasta los animalitos. Porque ¿dónde se sacrifican los animales en el tabernáculo? Se sacrifican en el atrio. Ahí están sacrificándose, hermanos, los corderos, están sacrificando los animalitos, están sacrificándose en el atrio. En el atrio, hermanos, para mí, que es el área de nuestro cuerpo necesita administración. Pero, pastor, de sanidad, no, dígame lo que le voy a decir. La música, en ocasiones, casi siempre, hermano, lo primero que ministra es el cuerpo. ¿Cómo así, pastor? El pastor Joaquín hace poquito estaba hablando acá y yo me recuerdo, yo estuve platicando con mis hermanos en la iglesia el día viernes, ayer nada más. ¿Quiénes de los de Lourdes fueron ayer a la congregación? Ayer estuve platicando y me estuve acordando, hermanos, recordando los merenguitos y los cumbiones que bailaba yo en aquellos años. Digo yo que bailaba porque no aprendía a danzar. Porque cuando comenzaba la música, cuando comenzaba a tocar la música, hermano, traemos un receptor de Babilonia, traemos un receptor del mundo, hermano, que nos ha ministrado el cuerpo, la música. ¿A quién no le pasa? Que de repente usted oye una música ahí por la calle, pero que tiene un sonidito pegajoso y que el pie le comienza como a temblar. ¿A alguien le ha pasado alguna vez en la vida? Bueno, los que nacieron en el Evangelio y se criaron en el lugar santísimo, no. Pero los que hemos tenido problemas en el pasado, en el alma y en el cuerpo, a los que nos gustaba ya la cabalgata, cuando escuchamos, hermano, alguno que otro ritmo, hermano, hasta la cabecita mueve uno. Y es serio, ¿por qué? Porque hay una administración del cuerpo. La música en ocasiones ministra el cuerpo. ¿O no se ministraba usted con Juana la Cubana? Mira, hermano, el problema es que tengo esa cosa enfrente. Y me dijeron, si me voy para allá no me miran, pero de todos modos me están viendo como 700 personas ahorita. Entonces, pero vamos a tratar de ser discretos en esta situación. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en aquellos dorados años fuera del Evangelio, y yo oía una cumbia específica, no le voy a decir el nombre porque usted va a comenzar a pensar mal, no le voy a decir el nombre que se llama la Sampuesana, no se lo voy a decir, pero cuando yo escuchaba ese sonidito de la Sampuesana, hace alrededor de unos 15, 16 años que yo andaba en esos lugares, me ministraba el cuerpo, hermano. Sentía que algo se movía internamente, porque la música, lo primero que llega hasta el cuerpo. Cuando yo me vengo al Evangelio, me voy dando cuenta que a la mayoría de cristianos evangélicos, que somos los que estamos acá, nos gusta, hermanos, en el momento de la alabanza, cuando hay danza. Nos gusta el momento aquel de perder la compostura. ¿Por qué? Porque esas alabanzas, hermanos, gracias a Dios, llevan una administración a nuestro cuerpo. Nos hacen danzar. ¿Le gusta danzar a usted, hermano? Nos hacen danzar, nos hacen sudar, nos ministran el cuerpo. De alguna manera tenemos una administración corporal. Pero después, cuando uno va viendo ahí en la Biblia, dice la palabra que hay que llegar, hermanos, a la puerta del tabernáculo con acción de gracias. Y en el atrio dice, ¿con qué? Con alabanza. Entonces, usted sabe esto. La alabanza se encuentra en el atrio. La adoración se encuentra ¿en dónde? En el lugar santo. Pero en el lugar santísimo lo que tenemos es el cántico nuevo. Y conforme vamos entrando al tabernáculo, hermanos, se va dando cuenta que vamos descendiendo, hermanos, en cantidad de personas. ¿Usted se ha podido dar cuenta que en el momento de la alabanza, cuando están las alabanzas de júbilo, y le llamamos nosotros, le llamamos de esa manera, decimos las alabanzas de júbilo, en ese momento casi toda la iglesia está involucrada? ¿Se ha dado cuenta? Y yo me doy cuenta de esa situación, porque soy pastor. Y uno está metido ahí en la iglesia y está dando cuenta de cosas que la mayoría de gente
no se está dando cuenta. Tiene que estar pendiente de cosas que antes no estaba pendiente cuando uno está en el ministerio. Uno se va dando cuenta que en el momento de la alabanza de júbilo, hermanos, hay una gran cantidad de personas. ¿Alguien lo ha notado acá en algún momento? ¿Alguien se ha percatado de eso? Que en el momento de júbilo, ahí estamos, hermanos, la mayoría. Si hay 100 en la iglesia, 90 están danzando, hasta los niños están danzando y están brincando. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en ese momento en una administración del atrio, estamos en la administración del cuerpo. Y es bueno porque Dios también nos ministra el cuerpo. Cuando ya llega el momento de la adoración, ahí el pastor Joaquín ya comenzó ya introdujo un poquito el tema en esta situación. Cuando llega el momento de la adoración, cuando llega el momento de adorar al Señor, que ya los toca pasar, hermanos, del ritmo de júbilo a un ritmo un poquito más bajo, a un poquito más, quizás más lento, y entrar al lugar santo, uno se puede dar cuenta, no debería de pasar, no debería de pasar. Y yo le pido al Señor, en gran manera, que nosotros rompamos moldes, hermano, en esta sociedad. No debería de pasar. Yo espero que no siga ocurriendo en nuestras iglesias, en nuestra misión, no debería de pasar. Que la cantidad de gente que estaba danzando a la hora de comenzar la adoración, hermano, baja. Comienza a haber menos. Comienza a haber uno menos gente. Y de repente hay gente que se fue a orinar, de repente hay gente que se fue a leer, de repente hay gente que se fue a contestar una llamada, de repente hay gente que se fue a ver el carro, de repente hay gente que salió. Y en la adoración, hermano, como que si logra descender un poquito, hermano, la cantidad de personas que están involucradas en esa situación. Pero cuando llegamos al tercer lugar, al tercero, el reposo del Hijo, el 3, y entramos al lugar santísimo, que debería ser nuestro objetivo. Ahí el Señor, hermano, está tratando con nuestro espíritu. Cuando llegamos al momento del cántico nuevo, ay, hermano, ahí todavía la cantidad, el número de personas que están involucrados, hermano, en el momento del cántico nuevo, yo creo, hermanos, que todavía baja un poco más. Y eso no debería ser así en nuestras iglesias. Y estamos acá queriendo, hermano, enseñar, queriendo ir a la Biblia y pidiéndole a Dios que haga un cambio, hermano, radical en nuestra manera de presentarnos a la adoración, de presentarnos a la alabanza y de presentarnos al cántico nuevo. Yo espero, hermano, que nosotros podamos captar, hermano, el mensaje, la palabra. Y como no hubo diapositiva, ya no se pudo conectar mi iPad, entonces voy a predicar así con su Biblia. ¿Quién trajo la Biblia? ¿Ya trajo la Biblia? Entonces no va a tener problema, no va a tener ningún problema. El problema lo voy a tener yo, tratando de trasladar los dibujos que tengo acá. Voy a tener un problema. Ya traté de hacerlo y no sale, por alguna razón, ni el celular. Pues, y antes de comenzar, mire, hermano, cómo es que hay ataques, ¿verdad? Porque antes de comenzar acá, lo primero que hice cuando vine fue probar si transmitía. Me fui y me apareció y todo bien calidad, hermano. Y ahora ya no, hermano. Quizás porque quiero hablar de Judas, no, de Judá. De Judá. El mensaje yo le he titulado, hermanos, ya que no va a aparecer ahí, le he titulado en esta ocasión, la descendencia de Judá. Porque es bien notorio, hermano, cuando en Génesis 29:35 dice la palabra de Dios, concibió una vez más, hablando, hermanos, de Lea, concibió una vez más y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez, alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá. Porque dijo, en esta ocasión alabaré al Señor. Y como dice que alabaré al Señor por la alabanza, ahí apareció ya. Mire, hermano, ya se conectó el celular de mi esposa. Vaya, vamos a ver si ahí ese sí se conectó. Vaya, mire, hermano, es mío, el que tiene un mal espíritu. Es trato de Dios ya. Ahí está el código. 0. Mientras se conecta le quiero decir esto, porque necesito poner esta base. Nuestra misión, hermano, como ministros del Evangelio, es poder tocar el Espíritu, es poder llegar al Espíritu. Yo me he dado cuenta, oiga lo que le dice, yo me he dado cuenta que últimamente en el mover cristiano, en el mover evangélico que hay en el mundo, la gente está preocupada nada más por el alma. Y es bien complicado cómo es que hasta nosotros, en el área que nos movemos, hermano, en la predicación,
cuando predicamos, hermano, la palabra de Dios, ahora yo cuando veo ese montón ahora usted va a internet y encuentra un montón de predicadores, un montón de canales, un montón de cosas. Y cuando uno se da cuenta, hermano, que el mundo está plagado ahorita de alma, digo de alma porque solo nos ministran el alma, plagado de alma porque la gente quiere llegar solo al alma, al alma, al alma, al alma, y no se preocupan, hermano, por la obra que hace el Espíritu. Nosotros los predicadores debemos, hermano, los ministros primarios. Yo me preocupo mucho por esto porque yo veo mucho predicador de repente ahí que andan por todos lados solamente tocando el alma. Y alguien dice, ay, es que estuvo bueno el mensaje, ¿por qué? Porque lloré, dice la gente, ¿va? Porque le tocó el alma, porque hubo algo que en el mensaje que tocó su alma y lloró. Y cuando nosotros lloramos, hermano, es un sentimiento que de repente podemos tener en el alma, es bueno, porque el alma se tiene, hermano, que ministrar, el alma se tiene que alcanzar, pero el problema es de que si solamente ministramos el alma, no tenemos un cambio real. Hoy no puedo abrir el celular. No tenemos un cambio real en nuestro interior. Entonces, ahora, yo le decía a los hermanos un día de esto, que ahora hay mucho conferencista que cree que es pastor. Y no es lo mismo, hermano, dar una conferencia que predicar la palabra de Dios. Porque aquel que da una conferencia, mira, alguien que sea abusado, que tenga capacidades y que tenga cierta astucia para poder tocar almas, que tenga algún tipo de entrenamiento psicológico, puede dar una conferencia y lo puede hacer chillar a usted. No lo cree de esa manera, lo puede hacer chillar. Pero en el caso de nosotros, los ministros primarios, no estamos acá para hacerle chillar solamente. Estamos acá, hermano, para que usted tenga un cambio radical en su vida, exponiéndolo a la palabra de Dios. El problema del conferencista es que toca el alma. Yo le decía a los hermanos, yo fácilmente pudiera ser un conferencista. Yo creo que todos los que predicamos la palabra de hace rato, y somos pastores de hace rato, lo que hemos adquirido cierta capacidad para poder hablar en público, para poder desarrollar algún tema y poder, hermano, ir a una conferencia y decir, bueno, vamos a una conferencia de crecimiento personal o cualquier otra situación y tocar el alma de la gente. Y a nosotros como predicadores, hasta un poquito creo yo que se nos tiene prohibido manosearle el alma a la gente, porque ya nuestro apóstol ha hablado de esa situación. Pero ahora en nuestro entorno, lo que más tenemos, hermanos, son toques a nuestra alma. Y yo en esta tarde no le quiero tocar su alma. Yo quiero transmitirle un mensaje, hermanos, a través del Espíritu. ¿Quién está dispuesto a recibírmelo? Ahora que ya tengo la diapositiva, puedo comenzar. Puedo comenzar a hablar y me quiero escudar, hermano, con ese versículo. Con ese versículo, hermano, que dice Corintios, capítulo 10, verso 6. Estas cosas, oiga, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. La mayoría de los que estamos acá y hemos leído eso, uno se está dando cuenta de que está hablando del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le sucedieron muchas cosas para que nosotros las tomáramos como ejemplo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Cuando dice la Biblia ahí, ellos, ¿a quién se refiere? Cuando dice ellos, ¿de quién está hablando? Dice acá, como ellos lo codiciaron. ¿A quién se refiere cuando dice ellos? Se refiere a un pueblo completo, al pueblo de Israel. Ahora yo quiero agarrar ese versículo. Dice, para que no seáis idólatras, para que no seáis, la Biblia dice, no seáis idólatras como fueron algunos de ellos, y vuelve a decir ellos, hablando del pueblo de Israel, según como está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Hay muchas cosas que le sucedieron al pueblo de Israel que son de alguna manera un ejemplo para nosotros para que no lo imitemos. Nosotros a veces tenemos buenos ejemplos dignos de imitar. Como Pablo lo decía, sed imitadores de mí. Pero a veces tenemos ejemplos que no son dignos de imitar. Y de los dos debemos de aprender. Hay ejemplos, hermanos, que debemos de imitarlos por valentía, por honradez, por lo que sea. Pero de repente vemos ejemplos, hermanos, de personas que han fracasado, que han hecho algo malo, que no han hecho las cosas bien, y eso debe ser un ejemplo para nosotros para no hacer las cosas como estas personas lo han hecho. Este es uno de los casos de Israel. Cuando uno va a la Biblia, se da cuenta que Israel tiene buenos ejemplos, porque hay cosas que ellos hicieron bien, pero también
en base a este versículo, yo me doy cuenta que hay cosas que hicieron mal. Pero yo no quiero hablar de todas las tribus de Israel, hermanos, en esta noche. Solo quiero hablar de las tribus de Judá, que es la que me inquieta. Cuando yo me fui a estudiar la Biblia acerca de Judá, me di cuenta de algo tremendo, hermano. Porque cada vez que nosotros hablamos y decimos Judá, decía Judá es alabanza. Y dice Judá es alabanza. Y dice Judá va adelante. Usted escucha eso, ¿ah? Y es cierto. Dice la Biblia, Judá va adelante, Judá va primero. Judá es alabanza. Y Judá es alabanza. Y uno está ahí con eso en la cabeza. Judá es alabanza. Entonces yo dije, voy a estudiar a Judá. Voy a ir a ver cuál es el carácter de Judá y el carácter de la descendencia, hermanos, de este hombre en la Biblia, de Judá, para poder ver cuál debería de ser el carácter de los ministros de alabanza. Y oiga que dije, ministros de alabanza, no de los músicos. A mí no me gusta llamarle a mis muchachos músicos, sino que ministros de alabanza. Porque para estar acá no necesita solamente ser músico, sino que se necesita ser ministro. Porque acá no venimos a dar, hermano, una cátedra de música. Acá venimos a ministrar la presencia de Dios. Y cuando yo me voy a la Biblia, digo, bueno, Judá debe haber sido una persona honesta, una persona con muchas cualidades, una persona así bien ordenada, bien inteligente, bien calidad, así en su presentación, en su caminar, quizás en su testimonio. Pero lo primero que me doy cuenta, leyendo la Biblia y en el Génesis, es que cuando iban a vender a José, cuando iban a vender allá a aquel soñador, y lo llevaron a una cisterna, y dijeron, bueno, quemémoslo, vamos a matarlo acá, enterrémoslo. Hubo alguien que se le ocurrió una idea. La primera idea que tuvieron era matar a José. Oiga lo que le voy a decir. Lo primero que pensaron era matarlo. Pero hubo alguien ahí que no pensó en matarlo. Hubo alguien ahí que pensó en obtener billuyo. Mire, hermano, mire qué tremendo. Hubo alguien ahí que pensó en obtener plata. Que no se fijó en la muerte, sino que se fijó en el beneficio que podía sacar de un hermano. Mire, ¿a quién se le puede ocurrir? Que primero, ¿a quién se le puede ocurrir matar a un hermano? ¿A quién se le puede ocurrir matar a un hermano? Hermano, es complicado, que los hermanos de José lo querían matar. Pero peor aún, ¿a quién se le puede ocurrir? Miren, mejor no lo matemos, mejor vendámoslo. ¿De qué nos sirve muerto este? Mejor vendámoslo y sacamos algo ahí para la soda, ¿va? Sacamos algo para el McDonald's, para las hamburguesas. Yo no sé qué hicieron con el dinero. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted? Vende a un su hermano por no matarlo. ¿Por qué lo vendieron? Por no matarlo. Y de repente llega con el billetillo, ya tiene la plata. ¿Y esta plata de dónde salió? Ah, esta plata salió de la venta de José. ¿Qué hacemos? ¿Qué hubiera hecho usted con esa plata? Yo hubiera ido a comer pupusas. Si me hubiera atrevido a vender a alguien, ¿va? Hubiera ido a comer panes o algo por el estilo. Yo no sé qué hicieron estos con esa plata. Pero al que se le ocurrió vender a José, ¿saben a quién fue? ¿A quién fue? A la alabanza, a Judá. Es bien complicado. Yo no me quiero meter en problemas con ustedes, muchachos. No he venido a meter en problemas con nadie, ni con los de mi iglesia. He venido a decir que nosotros tenemos que romper un molde. Nosotros tenemos que romper un molde que tiene Judá. Ay, hermano, qué fama, hermano, la de Judá. Le gusta el billetillo, porque bien lo hubieran matado. Pero en vez de matarlo, dijeron, vendámoslo. Y cuando yo me voy a este versículo que le mencioné, ¿por qué razón, hermano? Es que necesitaba que usted lo leyera. Lo puede ver acá en la pantalla. Mire qué interesante esta versión de la Biblia. No sé qué lado verla acá. Concibió una vez más y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre y dejó de dar, ¿cómo dice ahí el nombre? ¿Será que me equivoqué? Porque primero que me doy cuenta yo que a Judá se le ocurre vender, hermanos, a José, porque le gustaba quizás la plata, ¿va? Se le ocurre vender a José. Pero después, yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, porque acá tengo entendido yo que tengo en este momento 3 ministerios de alabanza. Oiga, yo no dije 3 bandas de música, dije 3 ministerios de alabanza.
Yo acá no tengo 3 bandas musicales, tengo 3 ministerios de alabanza. Y los ministros de alabanza tienen que haber estudiado, tienen que saber que Judas, no es Judas, ¿verdad? Que Judas es el mismo nombre para Judá. ¿Cómo dice la Biblia en ese versículo? Si usted lo va a buscar por ningún lado, la Biblia dice Judas en ese versículo. Yo lo puse a propósito. Yo cambié el nombre. Yo agarré el nombre de Judá y lo cambié. Pero ¿con qué base será, hermano? Alguien acá me ayuda y me apoya para poder cambiar el nombre ahí en ese, específicamente en ese versículo, cambiar el nombre de Judá a Judas. ¿Será que puedo hacerlo? ¿Con alguna base bíblica lo puedo hacer? Me dice, no, pastor, eso no se puede hacer. Pero cuando yo me voy a Mateo capítulo 1, y acá yo necesito mi iPad, pero yo sé que usted tiene iPad, ¿verdad, hermano? Tiene celulares o tiene alguna situación para ver Biblias en diferentes versiones. Y aquí usted me va a ayudar. Usted va a ser una parte activa, hermano, en esta ocasión, hermano, de la predicación, porque necesito que me ayude a leer. En Mateo capítulo 1, en el verso 1, en una Reina Valera 60. Quiero que andas el Lisboa, vamos. Acá. Andas el Lisboa. Creo que en una Valera 60. Me acompaña a leerlo. ¿Cómo dice, hermano, la Biblia en ese versículo? Quiero ver si lo hay. Acá hay uno. El problema es que aquí no van a dar muchas versiones mi esposa porque el teléfono no tiene mucha capacidad. Vamos a ver si se da vuelta. ¿Alguien tiene Mateo capítulo 1, verso 1? ¿Cómo dice? Vamos a leer 1 y el 2. ¿Quién lo tiene? Hermano, véngase acá porque la cámara me tiene cautivo. ¿Cómo dice? Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Lea el 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Y Jacob dice a quién? ¿Qué versión es esa? Reina Valera 60. Reina Valera 60. ¿Alguien por acá tiene una Reina Valera más antigua? ¿O una Reina Valera contemporánea? ¿O una reina? Sí, usted, hermana. Vamos a la cámara ya un rato, hermano. ¿Cómo dice ahí? Dice, Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. ¿A quién dice? Judas. Judas. Pero Abraham no engendró a Judas. Abraham, hermano David, creo que tiene ya una versión. 1909. La puede leer así en voz alta. Su voz es potente, hermano. ¿A quién dice? A Judas. Entonces, en base a ese versículo, en base a Mateo capítulo 1, verso 1, entonces yo sí puedo agarrar el versículo, hermano, de Génesis y decir que Judá es lo mismo que Judas en el Nuevo Testamento. Pero a nadie le gustaría, creo que a cualquiera nos gustaría tener un ministerio de alabanza que se llamara Judá. ¿Amén o no amén? Creo que cualquiera pudiéramos decir, bueno, pues busquémosle nombre. Yo he pensado, fíjese, hermano, yo he pensado en algún momento en ponerle nombre al ministerio de alabanza de la iglesia. Y no hallo cómo ponerle. Los Vengadores le iba a poner un día, los Avengers o no. No hallo cómo ponerle, o sea, de repente no tengo. Nosotros en la iglesia central, no les voy a decir el nombre, pero nosotros tuvimos un nombre para el ministerio de alabanza. O sea, ahora ya no tiene nombre, Joaquín. No, somos los sin nombre. Pero en un momento en que a mí se me quedó bien marcado y se me quedó bien en la mente el nombre del ministerio de alabanza de la iglesia donde yo nací, a la cual pertenezco y donde yo espero morir, que es en Roca Eterna con mi pastor Salomón. Hubo un momento en la historia que sí se le puso nombre. Y yo me acuerdo del nombre. Y no sé por qué le agarré tanto cariño al nombre, hermano, porque Éxodo. Pero eso es cuando vos eras joven. Yo ya llegué más después. Le llamamos Macpela, por la cueva de Abraham. El pastor Joaquín una vez explicó la situación y explicó por qué se llamaba Macpela. Pero a cualquiera le gustaría ponerle hermanos, al ministerio de alabanza un nombre. Y ponerle, por ejemplo, ministerio de alabanza, Judá. ¿No le gustaría? ¿Por qué no le ponemos así el ministerio ya en Lourdes, hermano? Ministerio Judá. Pero cuando uno va a la Biblia y se va a dar cuenta de que el nombre de Judá es el mismo nombre de Judas, o sea que decir Judá y decir Judas es lo mismo. Diga conmigo, decir Judá y decir Judas es lo mismo.
Por eso lo puedo ver acá. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judas y dejó de dar a luz. Ay, pastor, mire, ¿a quién le aprendió eso? Bueno, yo se lo oí a mi pastor, al apóstol Salomón. Él lo estuvo explicando un día en un discipulado de pastores. Entonces lo que yo hice es que fui a ver, hermano, la descendencia de Judas, pero que en esta ocasión es Judá. Y me llamó la atención, hermano, que hay algo bien raro en los hijos, hermano, de Judá, por lo menos en los primeros 3. Ya que se me acabó el tiempo, solo quiero mencionarle de los primeros 2. El primer hijo de Judá, que podríamos decir que es el primer hijo de la alabanza, tiene que ver con el carácter, tiene que ver, hermano, con algunas cosas que debemos de ir rompiendo el molde. Los ministerios de alabanza, de ministerios Ebenecer. A 3 tengo reunidos acá y no sé cuántos más me están viendo por internet, pero debemos de romper un molde. Debemos de romper, hermanos, el molde, hermano, de esta situación. Miren lo que dice Génesis capítulo 38, versículo 7. Pero primogénito de Judá, o de Judas, que podía ser lo mismo, primogénito de Judá. ¿Quién era el primer hijo de Judá? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Hay algo raro ahí. Pero el primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor. ¿Cuál era el carácter del primer hijo de la alabanza? ¿Cuál era el carácter del primer hijo de Judá? ¿Cuál era la fama que tenía el primer hijo de Judá? ¿Qué era? Ahí me van a disculpar ustedes. Ahí me van a perdonar. Pero yo le vengo a dar a su espíritu, circuncídese el oído. Yo no sé por qué. Ustedes ayúdenme a determinar por qué. Porque esto no debe de ser así. Y si es así, ya no va a seguir siendo así. Yo, en el nombre del Señor, le pido que rompamos un molde, hermanos, en la alabanza de nuestras iglesias. Yo no sé por qué los ministros de alabanza tienen tan mala fama. Pastor, cuando hablamos de los que se salen del culto después de tocar, no son de los del ministerio levítico, porque estos no tocan. Usted ha escuchado, ¿qué fama tiene el ministerio de alabanza cuando termina de tocar? No, digo, no la realidad en nuestras iglesias, la fama. Lo que dicen, no lo que es. No es lo que era, pastor. No es lo que era, es locura. No lo que es. Yo le voy a transmitir, hermano, lo que yo escucho. Primero, dejemos al ministro de alabanza, hablemos del músico. No hay un gremio, hermano, oiga, hermano, no hay un gremio con tanta mala fama que no sean los músicos. Es que los músicos tienen mala fama, hermano. Ahí me van a perdonar ustedes. Yo veo los comentarios en internet. Mire, le hacen unos memes a los músicos todos raros, hermano. Un ojo todo dientudo así, con un ojo visco, uno para acá, otro para allá, y con todo parado, todo feo. Diga conmigo, feo. Y con la muchacha, enamorada del chamaco, porque se dio cuenta que es. ¿Alguna vez usted ha visto esa clase de cosas? ¿Alguna vez? Cuando es el músico, ¿por qué? Yo no estoy hablando de ministros de alabanza, porque un músico está muy lejos de ser un ministro de alabanza. Los que están acá, yo les podría decir que algunos ni músicos son, pero son ministros de alabanza. Y ya van a llegar a ser músicos. Pero ¿qué fama tienen los músicos? En cualquier lado que uno llega, hermano, del ministerio de alabanza, no, se salen. Que no quieren servir en ningún otro ministerio. ¿Cuál era el problema que tenía? Amén, dice, no, en el nombre del Señor Jesús, yo rompo ese molde para la iglesia que yo ministro, para la iglesia que le predico, y no hay mala fama en Judá. La gente va a hablar bien de nosotros. Van a decir, mira, eso, los músicos, pero los de Ebenecer, eso después de que tocan, se sientan en primera fila y están con su cuadernito anotando. Y no solamente eso. Los ministros de alabanza en otros lados tienen fama que no saben doctrina, pero en nuestro mover, hermano, si alguien sabe doctrina, son los de Judá. Cuando uno ve los salmos, hermano, uno se da cuenta que los salmos es un himnario, pero en los salmos hay escatología, en los salmos hay doctrina, en los salmos hay misterio. Entonces, en nuestra alabanza, en lo que nosotros cantamos, hay doctrina. ¿Cuándo dicen amén? En lo que cantamos nosotros hay escatología. En lo que cantamos nosotros hay misterio. No hay tonteras. Porque oyen allá afuera
internacionalmente, uno oye unas bandas de música que dicen que son cristianas y no les entiende uno que están cantando. ¿Algunos de los ha oído usted? Tienen un verso y tienen 3 líneas. Tienen un verso y tienen 3, y el mismo verso y el mismo 3 líneas están diciendo, y a veces sin coherencia. Yo le pudiera decir un par, pero me puede estar viendo ahí alguien y me van a demandar, porque yo de repente me pongo a oír algunas alabanzas de alguna gente por ahí y me doy cuenta, ¿y qué están cantando? ¿Y qué doctrina tiene esto? ¿Qué revelación tiene esto? ¿Qué palabra tiene esto? Que soy la niña de no sé quién. ¿Qué tiene eso que ver con la doctrina que nosotros predicamos? Nuestra alabanza no tiene que ser solamente algo que le toque el alma a la gente, porque escribir algo que toque el alma, hasta Marco Antonio Solís. ¿Cuál dice amén? ¿Cuál es el problema? La música por lo general toca el alma, y me duele mucho decirlo, pero la mayoría de gente que está haciendo música cristiana a nivel internacional no se está preocupando por tocar el espíritu, se está preocupando por tocar el alma de la gente. Sí, mira, me lo quitaste de aquí, ¿verdad? Porque no se está preocupando por ministrar la palabra, se está preocupando por vender los discos. Nuestra alabanza tiene que romper ese molde. Nuestra alabanza no es para vender discos, nuestra alabanza es para agradar a Dios. Pero pastor, no va a entender la gente lo que estamos cantando. A que no entiende, es que, créame hermano, hay alabanzas de nosotros, porque nosotros, como dicen en nuestro país, para que me saquen en internet, ¿verdad? Hemos rompido el molde, dicen. Así hablan acá, usted no me moleste, hemos roto ese molde. Hay alabanzas de nosotros que para entenderla, hay que entender la doctrina. Y ahora que tenemos doctrina, oímos alabanzas de otra gente que no les entendemos. ¿Por qué? Porque no están diseñadas para llegar al lugar santísimo. Están diseñadas para llegar solamente al alma, para que la gente chille. Ay, hermano, mire, pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Tenía mala fama. ¿Qué decía la gente de que era? Yo no sé cuál es la roncha que tiene un fulano ahí, youtuber, en contra de los ministerios de alabanza. Que cómo los ataca, hermano. Usted los ha visto alguna vez, ¿va? Cómo los ataca al ministerio de alabanza. ¿Monterqués? Este chero tuyo, ¿va? ¿Lo conoces? Mire, la mayoría de sus videos son en contra de la alabanza. Que los de la alabanza, ahí le llega, mire, y tiene 8,000 likes, 10,000 likes, 20,000 likes, y toda la gente, igualito, cabal, eso pasa, dice la gente, porque tiene mala fama. Pero los otros, los de la alabanza deben ser, los de Judá deben ser, rompemos el molde, hermano, y nosotros no tenemos mala fama. Amén. Yo le pido eso al Señor, que de nuestros ministerios de alabanza, la gente no diga, hermano, lo mismo que los demás. Que no digo que no saben doctrina. No, en la iglesia, si alguien maneja doctrina, son los que cantan. En la iglesia, si alguien está en primera fila en el culto, cuando está predicando el pastor, son los de ministerio de alabanza. Cuando dicen amén, mala fama de los ministerios, no. Hay que hablen así de todos los demás, pero el de nosotros no. Yo amenazo a los míos, hermano, de muerte. ¿Y sabe cuál es la muerte de un músico? No dejarlo tocar. No vas a tocar en el evento, vamos a ir a tocar el retiro y vos no vas a tocar. ¡Ja! Y hermano, mejor péguele, que va a sentir menos. No vas a tocar, le digo, y no te voy a tocar. Y ahí estoy cuando digo, y no lo vamos a tocar. ¿Qué? Porque no queremos que la mala fama se difunda. Nosotros rompemos ese molde de ¿Qué decía la gente de ¡malo! Yo no sé por qué tienen fama de mujeriego los músicos, hermano. ¿Alguna vez lo ha oído? No. ¿Cuál es la fama de los músicos? Es que todas las bichas se enamoran del músico. Porque la música tiene una gloria, hermano. Ay, que tiene una... Amén. Poca gente aparece enamorada de los predicadores. Solo mi esposa, hermana Dita, hermana Roxana. Mire, en iglesias pueden haber 15 bichos líderes de célula y nadie los mira, que predican. Pero hay 4 en alabanza. Todos le ponen el ojo a los de la alabanza. Mala fama. Mire, ya me acabó el tiempo, pero mire, es que a mí me ministró, fíjese, hermano. Mire lo que dice acá. Génesis 38:8.
Entonces Judá dijo, ¿a quién? A Onán. Cuando yo leí el nombre Onán, Onán es el segundo hijo de Judá. Y era igual o peor que el primero. El primero tenía mala fama. ¿Y qué hizo Dios con el primero? Lo mató. Le quitó la vida. Y al segundo, dice acá, entonces, como había una ley de levirato en aquel momento, usted conoce qué es la ley de levirato. La ley de levirato es que si una mujer está casada con un hombre y este hombre muere, la ley le obliga al hermano, al que sigue, al hermano menor, que sigue de él, a casar, a estar con la mujer que quedó viuda y engendrar un hijo, para que ese hijo se tome como hijo, pero no de él, sino que hijo del morido. Ay, qué bonito, ahí cuando ven en otros países no nos entienden, como hijo del muerto. Y mire, Onán, y de ahí se acuña un término teológico que la gente habla del onanismo. Del onanismo. No me voy a meter en ese bonche porque no nos interrumpe ahorita el momento para hablar del onanismo, sino que de esta situación. Que este Onán era hijo de ¿quién? De Judas. Era hijo de Judá, pero tenía un defecto, tenía un problema, que yo le pido al Señor que sea erradicado, hermanos, de nuestras iglesias. Ya se lo voy a aplicar, lo voy a leer. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Y aconteció que cuando llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia. ¿Qué es lo que no quería tener Onán con esta mujer? No quería dejar descendencia. ¿Qué cuesta, hermano? Que los músicos se multipliquen. Ya que una vez han aprendido, no quieren dejar descendencia. Prefieren morirse y no engendrar hijos. Yo no sé por qué hay un Onán en Judá. Tenemos que andar pagando gente que venga del extranjero, de España, de Alemania, para que vengan a enseñar a las iglesias, teniendo tanta gente en iglesias que ya toca y que puede enseñar. Y ahí tenemos mire, qué bonito es, un montón de muchachos queriendo aprender a tocar, y uno que puede tocar no tiene tiempo para enseñarles. No puede hacer el momento para enseñarles. No quiere dejar descendencia. Yo no sé si solo yo he notado eso, pero yo no lo vi en la iglesia. Yo lo vine a conformar, hermano, y lo vine a ver más fuerte en las congregaciones. Pero yo antes de ser cristiano tenía amigos que eran músicos. Yo fui... Yo ayudaba. Cosas en Sonsonate. Desde Luis Alonso el Torobos, que todos son músicos callejeros. Y viera qué complicado es, hermano, que algo con lo que es bien celoso el músico es con su conocimiento. No le gusta transmitirlo. No le gusta dejar descendencia, pero eso es fuera de nuestro círculo. Acá en Ministerios Ebenecer, esa fama se rompe, hermano. Mire qué complicado es que nosotros los predicadores, cuando hallamos un rema en la Biblia, lo que queremos es decirlo. Cuando hallamos una palabra ahí, mira, encontré esto en la Biblia que estaba ahí escondido y Dios me lo reveló a mí. Yo lo quiero decir para que la gente sepa que yo lo sé. Así somos los predicadores. No me había dado cuenta, así son todos, hombre. Todo lo que aprendemos y Dios nos da en los secretos, ¿a qué venimos? A darlo en público. Pero el Onán no, aprende en secreto y hasta se inventa un término nuevo, pero ahí lo anda, no lo menciona. Se inventó un término, el noveno en octava musical. No, pastor, son 7, a ver. Qué raro es de que hay un síndrome de Onán en Judá. En Judá, a los músicos no les gusta multiplicarse, pero los ministros de alabanza van a dejar un legado en nuestras iglesias. Y yo rompo todo molde, hermanos, que la gente quiere. Y yo declaro, hermanos, que en nuestras iglesias los que ya saben se van a multiplicar. Van a decir, yo ya puedo tocar, qué sé yo, la flauta. Aquí tienen que haber 5 flautistas más porque yo les voy a enseñar. Y se va a dedicar a enseñarles, pero a la mayoría les gusta aprender, pero no enseñar. Por eso es que a veces los ministerios de alabanza en algunas iglesias se estancan, porque hay un síndrome de Onán ahí que no quiere dejar. Yo no sé cómo lo puede ver usted.
Pero a mí me da la cabeza mucho para interpretar ese versículo y hasta de más quizás. Uno de mis defectos, que yo se los he dicho a la iglesia, que me perdonen y que oren por mí, uno de mis defectos es que soy mal pensado. Ahí andan mis ovejas, ya se lo he dicho anteriormente, ¿va? Yo soy mal pensado, hermano. Señor, dame la mente de Cristo, porque yo no puedo ver un muchacho hablando con una muchacha en la puerta porque le está cantando un corito. No. Yo ya me quedo así. Yo lo veo 9 meses después. Y no pidiéndole la hora está el muchacho a la iglesia. Ese es un defecto mío. Pero, hermano, necesitamos tener defectos, porque si no alcanzas a la perfección, tengo que tener algún defecto. Y cuando yo veo eso acá, como soy mal pensado, mire, me ayuda a pensar mal. Onán sabía que la descendencia no sería suya. O sea, Onán sabía que no le iban a dar crédito. No, crédito de préstamo, no, que no le iban a dar el nombre. Que no le iban a dar mira, ¿sabes cómo? ¿Por qué toco yo así? Porque fulano me enseñó. Yo solo aprendí, yo solo aprendí. Onán sabía que no le iban a dar el crédito, porque a veces se le enseña a gente que no le da crédito a uno, sino que después que le enseñan, lo que dicen es que yo solito aprendí. ¿Sabe cuál es la mayoría de testimonios que he escuchado yo de los amigos de alabanza? Que cuando comencé a tocar y le pregunté a aquel que ya sabía, aquel que ya tenía 7 días tocando, era un montón, pero no tenía ni un día. Yo le pregunté, llegué, ¿me vas a aprender por qué no? Sí, y de tu testimonio, te voy a enseñar, le dijo el ministro de alabanza de 7 días. Te voy a enseñar a tocar piano, aprende do, re, mi, fa, sol, la, si, do, está. Te enseñé a aprender eso, lo que tienes que saber. Arrogancia, dije, de parte del que no quería. ¿Por qué no quería dejar descendencia? Ayúdenme a pensar mal. ¿Cómo podemos interpretar esta situación? Que la descendencia no sería. ¿Qué podemos ver ahí? Quería crédito. Quería crédito. Quería gloria. Quería vanagloria. O sea, que lo que quiere, yo te voy a enseñar, pero cuando aprendas, vas a poner un tatuaje aquí. Rubén me enseñó. Para que toda la vida, en todo lugar que vayas, gente sepa que yo te enseñé. Y ahí, hermano, se pierde la gloria. Porque al final el fulano crece y al final toca más que el maestro. Oiga lo que voy a decir. Porque hay músicos ahora tocando que tocan más que aquel que quería que les enseñara. La descendencia no sería suya. Y aconteció cuando llegaba, mejor derramaban tierra, porque no había crédito. Mire qué complicado. Pero nosotros, el ministerio de Ebenecer, en el nombre de Jesús, rompemos ese molde. Y ahora tenemos un espíritu de engendramiento musical, hermanos, en las iglesias. Y que los músicos quieran multiplicarse. Porque, hermano, es gloria dejar un legado. Es gloria dejar un legado. Se murió fulano de tal, pero le enseñó a tocar a 100. Es gloria dejar un legado. ¿Cuántos están conmigo acá? Le doy el último. Yo le digo este egoísmo. Yo sentía que el pastor Joaquín me quitaba el rema cuando comenzó a hablar de Acán. Sentía yo, porque el que predica de último, hermano, que es el pastor Víctor, ya le quitamos todos los remas. Ya va a cambiar el mensaje. En un seminario, el que predica primero es el que le va mejor. ¿Por qué? Porque nadie ha predicado. Ya cuando ya predicaron 7, ya le quitaron todos los versículos. Hermano, ya no traigo versículos, así que oremos y ya lo que dijeron los demás. Gloria a Dios. Amén, Víctor. Mire con este me despido porque ya son las 7:25. Me eché media hora queriendo conectar el iPad. Mas los hijos de Israel, oiga, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al... ¿De quiénes está hablando ahí? De los hijos de Israel. Pero no habían sido todos los hijos de Israel los infieles. Había sido uno. Y había sido de una tribu. Y había sido, hermanos, un Judas ahí, infiel. Yo no sé por qué cada vez que hablamos de Judas hablamos de infidelidad, ¿va? Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu ¿de qué? ¿De qué tribu era Acán? ¿Qué se llevó Acán? Primero,
había oro ahí, había es que sigue ahí, es que no sé por qué en Judá lo persigue se venden. Yo no sé por qué eso desde el patriarca, aquel dijo, no lo matemos, ¿qué dijo? Vendámoslo. Y cuando llegan ahí los a Jericó y barren todo, hubo una tribu que traía un gen ahí. ¿Por qué no tomó el lingote de oro en uno de la tribu de Leví? ¿Por qué no uno de la tribu de Isaacar? ¿Por qué de la tribu de Judá? Yo creo que ustedes ya saben esto. Yo me he dado duro queriendo investigarlo, pero no lo he podido encontrar ahí sí, porque el apóstol dio una luz ahí, que Judas guardaba su dinero en una bolsa, que en el original, la bolsa es una palabra compuesta de glosa, que es lengua, y cosmos, que es espacio, es glosacom, se llama más o menos la bolsa donde Judas guardaba el dinero. ¿Quién era el tesorero del Señor? Judá. Teniendo esa trayectoria, yo no lo hubiera puesto de tesorero, pero el Señor algo sabía. Judá era el tesorero. No diga Judas, pues Judá era el tesorero. Y cuando uno se va a la palabra original, si usted lo quiere buscar ahí, dice la palabra ahí que la bolsa donde guardaba Judas el dinero, específicamente, es una bolsa donde se guardan las boquillas de las trompetas. ¿Y qué andaba haciendo Judas con una bolsa para guardar boquillas de trompetas? ¿Será que era músico esto? Yo no estoy diciendo nada. El hermano César está diciendo que Judas tocaba la trompeta. ¿Ah? ¿Quién tiene por ahí? ¿Quién halló la palabra? ¿Quién halló si la tiene? Si no, yo se la dejo de tarea. Específicamente, boquillas de la trompeta. Y vuelve ahí, hermano, el billete a Judá. Y mire, qué complicado. Pero yo quiero rezar este versículo para terminar. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, y usted toda la analogía ahí, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas había un lingote de oro y un manto babilónico. Y aquí agárrense, hermanos. Aquí está Judá, hermano, amén. La alabanza, ¿cómo están acá? Porque ya nos pasó. A nosotros en la misión, ya nos pasó. Judá llevó el manto babilónico al campamento. ¿Cómo lo interpreta eso, pastor? Tan mal pensado que soy. Judá metió Babilonia al campamento de Israel. Y si yo le quiero hablar del campamento de Israel, yo le puedo decir que el campamento, la iglesia. Judá metió a Babilonia a la iglesia. O sea que, mire hermano, es bien tremendo ver cómo a nivel internacional la alabanza está babilonizada. Nosotros no. ¿Cuál dice amén? Pero cuando comenzamos a oír el mago de Oz en dice uno, ahí hubo un manto babilónico. ¿Por dónde se metió Babilonia ahí? ¿O no lo han oído ustedes? ¿Oyeron al mago de Oz en la canción Feliz? Yo no me puedo esa alabanza del mago de Oz. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es la...? Hermano, yo cuando vi... Viera qué calidad tocan esos tipos. Yo cuando el apóstol subió y prohibió cantar eso, ¿por dónde se metió Babilonia? ¿Por dónde se metió Babilonia? Por Judá. Cuando yo vi eso, ay, ¿estos quiénes son? Y me acordé del cuento. Hermano, todavía yo de hundo, me voy a buscar quiénes eran y quería oír yo el fragmento. Como no sacaron el fragmento, me costó hallar el concierto. Y después tuve que oír todo el concierto para hallar el fragmento. Y cuando lo hallé, se los mandé a los pastores. Ay, no estés viendo eso. Yo estoy buscando material de alabanza. Es que yo me quería convencer si era cierto, que era el mismo tono. ¿Cuántos lo oyeron? Que si era el mismo tono. Y yo, como no sé de música, y dije, puede ser que se parece. Y todavía, yo comentamos en el grupo de los pastores. Me acuerdo que yo comenté y el pastor Joaquín me sacó de mi ignorancia. Pastor, le dije yo, ¿y puede ser posible de que alguien agarró la guitarra y por casualidad, por mera casualidad, se oía como que si era el rey el que estaba tocando? O sea, no es que por mera casualidad, no, me dijo el pastor Joaquín que podía ser, pero era bien difícil, que por mera casualidad
se parezca, hermano, la canción. Después oímos a la Avispón Verde, a la Avispón Verde, ¿cómo se llama ese fulano, el Avispón Verde? El abejorro. Y después yo me voy a investigar en el mundo y en otros lugares ya no les da. Mira, a nosotros nos asombró, pero ya en la Iglesia Universal, que tiene mala fama, no tienen ningún problema de babilonizar la alabanza, de meter el manto babilónico. Después encontré un video que el Ministerio de Benecer lo subió, donde están unos fulanos de un ministerio de alabanza que no sé de dónde son, que parecen como Silent Hill o algo así, que hacen están en medio de la alabanza y meten una parte de una canción de Michael Jackson, que se llama Beat It. ¿Quién ha escuchado? ¿Lo escuchaste? Yo los tenía, pero lo borré. Y están tocando y de repente se oye la intro de Beat It en medio de su alabanza. En medio de su alabanza. Si yo tuviera cómo ponerse, se los pongo, pero no tengo. Ahí investiguen ustedes. Alguien, acá, los que están acá, levántenme la mano, ¿quién lo ha oído? Pocos hermanos, no lo oído. Sea un Hilson, Brasil, creo. Quienes están metiendo Babilonia a la iglesia. Y de repente lo voy viendo, el ministerio de alabanza. Yo renuncio, hermano, ese molde lo rompemos el ministerio de Benecer. El Gamdag Style. Y no solamente con el canto, sino que con el baile. Tampoco lo han visto. Hermano, gloria a Dios, que cueva vive en más calidad. Me llega. El Ministerio de Benecer subió el video donde aparecen los muchachos de este grupo de alabanza y ponen atrás un gran. A mí me llamó la atención porque hay una gran pantallota. Y dice: This is revival, en español. Esto es avivamiento. Y ¡pam! Mira, hermano, qué show más calidad, hermano. Sí, es que sí se ve bonito. Dice: esto es avivamiento. Y ¡pam! Una explosión y fuego. ¡Fum! Y sacan al fulano del baile del caballo. Y en media administración de alabanza, y empiezan a cantar el Gangnam Style, y no solo lo cantan, sino que lo empiezan a bailar en vivo. ¿No lo han visto? Y empiezan a hacerle el pasecito del baile y el caballo en vivo. Y después dice: esto es avivamiento. ¿Qué avivamiento va a ser eso? Eso es el manto babilónico que Judá metió ahí. Ay, hermano. Nosotros rompemos ese molde. Acá no se nos mete Babilonia por Judá. ¿Por qué? Porque tenemos doctrina. Sabemos que cantamos, sabemos a quién seguimos y sabemos qué estamos haciendo. Aquí no se nos mete Babilonia por Judá. Y yo le pido al Señor que nos ayude, a los pastores, a los ministros de alabanza, a que Babilonia no se meta por Judá. Por eso es que les estamos entrenando, les estamos trayendo palabra. Ahora usted va a ir a buscar en internet los videos esos del Beat It tocado por Hilson. Ahí los va a encontrar. Ahí los va a encontrar. Ahí los va a encontrar. Pero yo quiero romper ese molde. ¿Quién trajo Babilonia? Mira, Judá llevó a Babilonia al campamento de Israel. Pero los que nosotros cubrimos, los que estamos bajo la cobertura del ministerio de Benecer, rompemos ese molde. Nosotros, diga conmigo, no tenemos mala fama. No, de Judá de la iglesia no hablan mal. Amén, hermanos. De Judá de la iglesia no hablan mal. ¿Se salieron después del culto? No, papito, eso no, eso es en otros lados. En Ebenecer no. Los ministros de alabanza, que no son solamente músicos, porque sí son buenos músicos, terminan de tocar y se sientan a oír palabra. Y hasta predicadores salen. Mujeriego. No. En ministerios de Benecer, no. Todos santidad. Onan, no enseñan. Mentira, se acabó. Rompemos ese molde. ¿Cuántos me acompañan en eso? Nuestros ministros de alabanza tienen esa sed por enseñar. Pero yo no sé mucho, pastor, lo poco que has aprendido. Yo les digo a los de la alabanza de la iglesia: toquen alabanzas en el círculo de sol, que tengan nada más 3 círculos, que tengan 3 notas, porque ya si le meten falla no la tocan. Ya si le meten do, re, mi, fa, y ya en falla no se pierde. Que es sencillo. Yo no puedo mucho. Lo poco que usted sabe lo tiene que transmitir. 3 campamentos tengo acá de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay una puerta para que Babilonia entre a la iglesia, ya el pastor Joaquín lo decía, aquí están cantándole al Señor, pero nomás salen, se ponen los audífonos a oír aquel viejo motel. A oír Marco Antonio Solís, suavecito y todo volado. No, hermano. ¿Cuál es el problema? Que de tanto oír Babilonia, de repente la influencia está aquí.
automáticamente de repente usted hace un arreglo. ¿Un arreglo de quién? De lo que usted oye allá. Hace un arreglo de la oreja de Van Gogh y no se dio cuenta que en ese momento lo tocó. Pero acá se rompe el molde. ¿Por qué no se puede ir por un momento? Son las 7:30, ya me pasé un montón. Yo espero que le haya servido algo de haber venido en este día con nosotros acá. Todavía nos falta uno. Todavía nos falta uno. ¿Y sabe que hay un montón de hijos más? El otro, y podemos ir viendo algunas cosas ahí, pero ya no tengo muchos chances. Yo le pedí al Señor que nuestros ministerios de alabanza rompan el molde de lo que el mundo crea de un ministerio de alabanza. Nosotros somos diferentes. ¿Cuándo dicen amén? Nosotros somos de otra estirpe. Nosotros no cantamos para tocarle el alma a usted. Cuando nosotros nos paramos en un púlpito a predicar, no nos paramos a tocarle el alma a la gente. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que cuando se le toca el alma a alguien, la gente chilla y lloran, pero no cambian. Siguen viviendo de la misma manera. Pero cuando el Señor viene y te da una palabra, entra hasta lo más profundo y divide el alma del espíritu, entonces la palabra llega al espíritu. Hay un cambio radical. Cambiamos. Cambiamos nuestra manera de ser. Yo he visto y he estado en un montón de lugares donde la gente llora cuando se les predica, pero no cambian. Yo tenía el problema que cuando yo comencé en el evangelio, yo no lloraba. Pero aquí estoy 15 años después, el Señor me cambió. Me cambió sin chillar, me cambió. Y la gente lo que anda buscando a veces no es un cambio, nada más es una emoción. La alabanza que toca el alma solo emociona. Pero la alabanza que llega hasta el espíritu trae un cambio radical a nuestras vidas. La palabra que se predica cuando solo toca el alma, lo hace llorar. Pero la palabra que llega hasta el espíritu, hermano, esa palabra le da un cambio a usted radical y se nota. Nosotros los predicadores tenemos a veces esa tentación de predicarle al alma, de predicar lo que gusta oír, de predicarle al oído, de predicar para que la gente llore. Pero cuando uno reconoce que a mí no me mandaron a esta tierra a predicar para que la gente chille, a mí me mandaron a predicar para que la gente cambie su manera de ver, cambie su manera de ser, tenga un arrepentimiento. Por eso es que la alabanza debe de integrar esa situación y no solamente tocar el alma, sino que llegar al espíritu. Le damos gracias a Dios, hermano. Cierra los ojos ahí donde está. Señor, te pedimos, Padre, que en esta noche la palabra, Señor, que ha sido predicada y que ha sido sembrada, no solamente tenga un impacto a nivel de alma, Señor. Que no solamente busquemos emociones, que no solamente busquemos, Señor eterno, algo que nos conmueva, sino que busquemos a través de la alabanza, a través de la adoración, a través del cántico nuevo, a través de la predicación, eterno Dios, algo que cambie nuestra manera de ser, que cambie nuestra manera de vivir, que cambie nuestra manera de pensar. Queremos entrar, Señor, hasta el lugar santísimo. Queremos entrar hasta allá, Señor, donde las emociones, Padre eterno, ya no existen y tu espíritu toma el control. Gracias, bendito Dios. Cantamos una alabanza para terminar. Ahí está, cierre sus ojos y levante una oración al cielo. Oh sí, Señor. Digno, 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 digno de recibir honor. Santo, 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 santo. Eres Hijo de Dios, maravilloso.
digno, 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 digno de recibir honor. Santo, 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 eres hijo de Dios, maravilloso, poderoso, Dios glorioso. Llena este lugar, 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 maravilloso, poderoso, Dios glorioso. Llena este lugar. Amén. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios.